¿Qué tal, chicas y chicos? ¿Cómo estáis? Bueno, vamos a comentar esa entrevista que dio ayer André Curi, intermediario del Barça en el larguero. Estuvo comentando ese fichaje de Vitor Roque por el Barça, ese flamante fichaje que ayer hicieron oficial. Él intervino en el fichaje y aprovecharon para preguntarle por otros fichajes truncados que tuvo el Barça en su momento, también de brasileños. André Curi es un intermediario muy bien relacionado con el fútbol brasileño y le preguntaron por el no fichaje de Vinicius y el no fichaje de Rodrigo. Y dijo que en el caso de Rodrigo no, pero que el caso de Vinicius fue un acto de traición y que los agentes de Vinicius traicionaron al Barça porque ya estaba hecho. Venga, vamos a comentarlo. Bueno, pues sí, ayer en El Larguero, programa de radio de por la noche de la cadena SER, entrevistaron a André Curi, tuvieron unas pequeñas palabras con él acerca de ese fichaje de Vitor Roque que ayer se hacía oficial por parte del Barça. Bueno, pues André Curi es un intermediario muy bien relacionado, como decía antes, con el fútbol brasileño, conoce muchísimos jugadores del fútbol brasileño y por tanto pues ha intervenido en muchas de las operaciones que el Barça ha llevado a cabo en Brasil. Por ello, pues ayer le preguntaban por ese fichaje de Vitor Roque, aprovecharon para que aclarase cuál es el dinero que va a pagar el Barça por ese fichaje, entre fijos y variables, que aclarase un poco la situación. Ya sabéis que todo eso, bueno, pues ha creado un poco de confusión y de polémica, pero aprovechando esta entrevista, pues le quisieron preguntar por esos dos no fichajes del Barça. Estamos hablando de Vinicius y de Rodrigo. Estuvieron cerca de ir al Barça, pero finalmente, bueno, pues ficharon por el Madrid, como ya sabéis. De hecho, hoy en día son dos de las estrellas del Madrid muy importantes para nosotros, pero en su momento estuvieron cerca de fichar por el Barça y ha llamado mucho las declaraciones, ha llamado mucho la atención las declaraciones de André Curi porque lo tilda de acto de traición. De los agentes. Dice que ahí fueron los agentes los que decidieron que Vinicius se fuera al Madrid en vez de quedarse en Barcelona, donde ya lo tenía hecho y donde él se quería quedar, pero bueno, que era un chaval de 17 años y que él hacía lo que dijeran sus agentes, ¿no? Estas son las palabras que dijo anoche André Curi en El Larguero, en esta entrevista que concedió la cadena SER. Estaba todo arreglado y el Madrid se enteró de que estaba en Barcelona y le invitaron a ir a Madrid, pero en el Madrid ni le conocían. Vinicius se fue al Madrid porque eligieron sus agentes. Llevábamos 3 años trabajando el fichaje y sus agentes nos traicionaron. Vinicius me dijo que era culé. Lloró con el 6-1 del Barça al PSG. Me lo dijo él, no lo sé por otros. Bueno, cosas que me llaman la atención de todo esto, ¿no? No dudo de que el Barça efectivamente llevase ya tiempo negociando con el jugador. Esto, bueno, pues es una cosa que hemos visto este mismo verano. Bueno, en este caso el Barça negociaba con un jugador durante X tiempo, el tiempo que sea. En este caso él dice que eran 3 años y que el Madrid en un momento dado se entera de que está en Barcelona, se enteran de quién es Vinicius y entonces le invitan a venir a Madrid y finalmente ficha por el Madrid. Él lo considera un acto de traición, ahora voy a seguir leyendo, porque ya estaba todo hecho con el Barça y entonces se mete el Madrid de por medio y él decide venir a Madrid pese a ser culé, según dice este señor, que Vinicius le dijo, que si lloró con el 6-1, que si patatín patatero. No... Bueno, lo que leí en su momento, voy a ir por partes porque es que se me precipitan las palabras. Lo que leí en su momento es que efectivamente el fichaje de Vinicius por el Barça estaba avanzado, que estaba cerca de fichar por el Barça, pero cuando entró el Real Madrid en acción y le hizo una oferta, pese a ser una oferta económica más baja que la del Barça, o esto es lo que yo he leído, que era una oferta, que la oferta del Barça era mayor, pues él decide venirse al Madrid. Mi pregunta es, ¿por qué siendo culé, tan culé que lloras con el 6-1 del Barça al PSG, que llevas 3 años ya trabajando todo esto, que ya estás en Barcelona ya para hacerlo, por qué se mete el Madrid y siendo culé aceptas una oferta menor que viene del máximo rival del Barça en España? No tiene mucho sentido, ¿no? La respuesta que da él, que ahora la veremos, es que, bueno, al final él tenía 17 años y hacía lo que decían sus agentes y que fueron los agentes los que traicionaron al Barça. Fueron los agentes los que decidieron que él no fichase por el Barça y fichase por el Madrid, que él aquí
prácticamente no tuvo ni voz ni voto porque era un chaval de 17 años. Yo creo que ya con 17 años uno tiene la capacidad de pensar y de decidir dónde quiere ir, y más si es tan culé como se supone que es, y más si es tan culé como le habría confesado a André Curie que es. Me suena, lo que más me suena, la teoría que más puedo llegar a comprender es que efectivamente el fichaje de Vinicius por el Barça estaba muy cerca, pero en cuanto el Madrid se interesó y le dijo, le trasladó que querían que viniese al Madrid, si él no dudó, si él en ese momento descartó el trabajo de 3 años, si él en ese momento echó por tierra tanto trabajo y tanto esfuerzo por su parte, por parte de los agentes y por parte del club de su vida, si está rechazando ir al club de sus amores y demás, es porque realmente el club de sus amores era otro y vestía de blanco. Además, es que insisto que he leído que la oferta económica del Barça era incluso mayor. O sea, estás tirando por tierra el trabajo de 3 años y estás descartando ganar más dinero, evidentemente porque no estás rechazando al club de tu vida, sino que estás yendo al club donde realmente quieres ir, ¿no? Esta es la lectura que yo hago, opinión pura y dura, no es información, no es absolutamente nada. Ya sabéis que yo no tengo información de nada, yo comento, leo de aquí, leo de allá, y doy mi opinión de lo que me parece a mí. Pero, hombre, cuando menos me resulta curioso, ¿no? Lo compara con el asunto de Rodrigo. En la entrevista lo compara con el asunto de Rodrigo, dice que no fue igual, que no se sienten traicionados por Rodrigo, pero sí por Vinicius, insiste una vez más en esta idea, y dice André Curie, termina diciendo en esta entrevista en relación a esto de Vinicius, lo de Vinicius es un tema de traición. Rodrigo estaba atado, pero decidió no entrar. Con Vinicius estuvimos hablando, pero cuando nos traicionó fuimos a por Rodrigo. Para mí Rodrigo es más completo que Vinicius. Fuimos a Santos a negociar por él, no cerramos el acuerdo y llegó el Madrid con mucha más fuerza económica. Su padre me decía que si lo arreglaba entre el Santos y el Barcelona, Rodrigo se iría al Barça por menos dinero. Es decir, Vinicius, culé de toda la vida, culé que se emociona y llora con el 6-1 del Barça al PSG, que ha estado 3 años saboreando el trabajo de que va a fichar por el club de su vida, que ha estado 3 años trabajando en algo que tanta ilusión le hacía, decide tirar todo por la borda por una oferta económica más baja porque sus agentes lo deciden así en el último momento, traicionando al Barça. Pero en el caso de Rodrigo, directamente él sí quería ir al Barça, pero llega al Madrid con una oferta mayor y entonces descarta al Barça y viene al Madrid. Conclusión, que los dos jugadores ficharon por el Madrid, que los dos jugadores están en el Madrid, que son dos perlas brasileñas con muchísimo talento que en su momento intentó fichar el Barça, pero que no ficharon por el Barça y que ahora, pues, no sé, es que en esta cosa de intentar quedar por encima, de intentar, no sé, dejar mal a los jugadores que no quisieron ir al Barça y quisieron venir al Madrid, prefirieron al Madrid. Lo hemos visto también con Arda Güler, ¿no? Este verano era un dios absoluto y en el momento en que entra al Madrid y decide fichar por el Madrid, no es para tanto, ¿no? Es que son cosas que lo llevamos viendo. También he visto por ahí un artículo del Sport de hace unos días, creo que era del Sport, como que el Barça se está haciendo otra vez con el mercado brasileño. Yo, que a mí esto me lo tienen que explicar. Pero bueno, ellos son felices. Así yo animo a todo el mundo a que sea feliz sin hacer daño a nadie, ¿no? Cada uno, pues, que busque su felicidad como quiera, donde sea. Pero, hombre, hablar de traición y de que los agentes de Vinicius traicionaron y demás, cuando un jugador ya está hecho y derecho y sabe perfectamente dónde quiere ir y dónde acabó, pues bueno, no sé. Allá ellos, quiero saber, como siempre, cuál es vuestra opinión en este sentido. ¿Qué pensáis vosotros de esta entrevista, de estas declaraciones? Así que, como siempre os pido, dejádmelo todo en los comentarios y, por supuesto, dejadme un gran like. Suscribíos al canal si todavía no lo estáis y nos vemos en el siguiente vídeo.